Dios les bendiga, hermano. Hoy vamos a hablar de un tema muy controversial. Por lo que ya saben, se ha vuelto muy popular durante estas 2 décadas. Se trata del gobierno de los 12. El G12. Vamos a estudiar su postura, sus contradicciones, ¿verdad? Y su falta de inspiración en las escrituras. Esta secta o pseudo cristianismo inició en Colombia, supuestamente, pero realmente sus orígenes tiene en España, iniciado en el siglo XX con un sacerdote jesuita llamado José María Escriba de Balaguer. Este sacerdote tuvo una visión de Dios, ya por las décadas de los 30, 40, una visión de Dios donde Dios le dice que tenían que ser 12. Pero según él, se le aparecieron 13 y a la final uno de esos 13 sale como desertor y se quedan con los 12. Entonces ellos dicen que ahí, ¿verdad? Dios le comprueba, ¿verdad? O le respalda de que esa visión era de Dios. Imagínense esa locura. De ahí empezaron, ¿verdad? Y se formó lo que se conoce como el Opus Dei, que significa la obra de Dios en latín. Esta doctrina se trataba prácticamente, ¿verdad? De subyugar, ¿verdad? A sus víctimas, quitándole, ¿verdad? Su poder de decidir, su poder de actuar, su poder de relacionarse con las personas. Es increíble lo que relatan ciertos libros, ¿verdad? De esa época, de lo que se hizo y cómo se enriqueció ilícitamente este sacerdote, jesuita. Hay que decir también que esta secta tuvo auge fue con la dictadura de Franco. Se congració con esta dictadura, tomó el poder en las universidades, en la educación, llegó a consolidarse como una secta fidedigna, según ante los ojos de Dios, y fue aceptada próximamente con el Vaticano. Incluso Juan Pablo II lo beatificó en el 2002 a José Escriba de Balaguer, y esto tuvo mucha controversia, hubo mucha polémica por las cosas que se descubrieron de este supuesto santo. Sus miembros del Opus Dei tienen la característica de flagelarse, supuestamente para así poder tener una aceptación, ¿verdad?, delante del Señor y perdonar sus pecados. Y es curioso porque sus ritos de iniciación, ¿verdad?, es delante de una cruz sin Cristo. Y esto se relaciona, el Opus Dei, con la doctrina o la enseñanza nueva de la década del 90 con César Castellano. El Opus Dei se trata de una logia secreta, una mezcla entre masonería y una mezcla entre catolicismo romano. Según Peter Bergla, escriba de Balaguer, estuvo internado como paciente psiquiátrico 5 meses, supuestamente para que no lo asesinaran. En 1925 es donde tiene la visión de Dios. Esto es muy común en los locos que creen que tienen una misión mundial salvífica. Sus métodos están basados en un carácter de corrupción, tanto política y económica, porque ellos llegaron a tener incluso mucha influencia en el Vaticano. Si lo podamos ver desde un punto de vista político, son fascistas, se apoyaron en la dictadura de Franco, con Pinochet, con Videla, y en el Perú tuvieron mucha influencia con la dictadura con Fujimori, encabezados por el cardenal Cipriani. Su sede está en Nueva York. Inició sus operaciones para el reclutamiento de la organización fascista con un movimiento llamado Joven Europa. Su reclutamiento, ¿verdad?, es deshonesto, utiliza potenciales víctimas, no anunciándolo o no describiéndole todo el contenido de su religión. Prácticamente le hacen un lavado de cerebro a las personas. Tienen incluso servicios de inteligencia para espiar a sus miembros. Prácticamente deshumaniza a todo ser humano, y bueno, y su aparato donde está cimentado son instrucciones para promover a sus miembros, y los hace ver como si ellos fueran superiores a otras personas. ¿Cómo es que inicia este movimiento en Colombia? Según César Castellano, que es el fundador del G12 o del movimiento carismático internacional, porque prácticamente le quitó la palabra evangélica, sino lo quiso llamar carismático para hacerse más complaciente a sus supuestos hermanos católicos. Fue en 1991 o 1992, porque hay ciertas contradicciones que incluso él no está seguro.
Este movimiento se trata en realizarle a las personas un preencuentro, encuentro y posencuentro. Esto es parecido a la francmasonería del siglo XIV y a los Rosacruces del siglo XVII. Es un movimiento evangélico de, digamos, crecimiento y de discipulado. En su manual, el encuentro del G12, en su página 3, dice que expresamente está prohibida la lectura o manoseo de este manual de ejercicio. Esto, ¿verdad?, lo tomó de un jesuita llamado José Ignacio de Loyola. Él fue el que promovió un manual de purificación de 4 semanas para que la persona entrase en unión con Dios. Bueno, el G12 se manifiesta en 3 días, se hace el preencuentro, 3 días el encuentro y 3 días el posencuentro. Realmente no existía antes el posencuentro, ya que en el encuentro muchos de sus víctimas o de sus potenciales víctimas se apartaban. El G12 ha llegado a tener prácticas escandalosas, incluso con la imposición de manos sobre los órganos sexuales de las personas, supuestamente que para consagrarlos al Señor. Y en sus encuentros se pretende ayudar a mujeres y a hombres que tuvieron diferencias con sus padres, ahora ya fallecidos, proveyéndoles guías que simulen ser sus padres y los carguen en sus piernas para identificarlos mejor con ellos. Mantiene citas bíblicas, ¿verdad?, donde las saca del contexto, donde no se apega al contexto gramatical histórico de las escrituras, sino que él mismo simboliza todo a su conveniencia. Prácticamente el G12 está basado en interpretaciones privadas que da su autor César Castellano. Por ejemplo, él cita Habacuc 2:2. La visión, según César Castellano, el Señor le dijo que eran 12 y que según él recibió la voz del Espíritu Santo en su corazón diciéndole que quisiera hincapié y que meditaran esos 12. Y él dice, bueno, ¿por qué no fueron 13? ¿Por qué no fueron 14? Y él entendió que el 12 era el número correcto, que Jesús quiso que se hiciese de esa manera. Es decir, que Jesús no trató de tener más tiempo con más discípulos, sino que solamente eran 12. Y que esos 12 iban a multiplicarse en otros 12 y los siguientes 12 en los siguientes 12. O sea, eso va subiendo exponencialmente. Una especie de pirámide que se utiliza en estos días, pues. Y hay que acordarse lo que dice la Escritura en 2 de Pedro, que harían mercadería de vosotros. Dice, porque en los postreros tiempos habrán falsos maestros, falsos profetas, ¿verdad?, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y muchos, ¿verdad?, son los que van a ser seducidos y arrastrados por este tipo de doctrinas o enseñanzas de demonios. Ahora, estos 12 dice que tienen que trabajar para hacerse nuevamente con 12 más. Esto en la Escritura no es bíblico, aunque él apoya que estos 12, ¿verdad?, están en la Biblia y cita la Escritura, pero hay que acordarse que los discípulos del Señor, es decir, los apóstoles, nunca discipularon 12 para hacer otra vez 12 más y así sucesivamente 12 más, nunca. Los discípulos del Señor le predicaron a toda criatura, a toda lengua, a toda nación, tanto en Judea como en Jerusalén, como las afueras de Jerusalén, como en Asia Menor, y bueno, y en el mundo conocido en ese entonces. Entonces, esta enseñanza de que hay que hacer 12 en 12 en 12 para mantener así un crecimiento, pero no bajo este formato. Hacen firmar un pacto de silencio a la persona que asiste al encuentro. Y ahora bien, dicen que la persona en el preencuentro es que recibe al Señor. Es decir, si una persona tiene 10 años de haber creído en el Señor, esos 10 años, ¿verdad?, no le cuentan. Realmente lo que le importa o lo que cuenta en ese momento es en el preencuentro. Es decir, que en ese preencuentro es que la persona nace de nuevo. Según el G12, realizan prácticas de masonería, prácticas espiritistas, ¿verdad?, que no está basada en la Escritura. Y una de esas es que una de sus víctimas, o mejor dicho, de estos ingenuos cristianos, se le aplica lo que es la regresión. La regresión lo hacen regresar incluso hasta el vientre de su madre para pedir perdón por sus pecados. Es tremendo, ¿verdad?, lo que estamos hablando. Y no solamente eso, le afecta tanto psicológica como emocionalmente a la persona. La persona que sale en esos encuentros no sale igual.
sale con una mentalidad distorsionada, afectando no solamente sus emociones, sino deformando su personalidad. También a realizar un pacto en una cruz sin Cristo, bueno, se le hace a la persona hacer un pacto de silencio. Incluso se le hace anotar todos sus pecados y luego quemarlos y clavarlos en una cruz. Entonces imagina hasta dónde hemos llegado. Si el único que perdona pecados es el Señor y no se tiene que proceder a esos ciertos métodos para uno tener esta redención de los pecados. Bueno, es curioso, tiene una mezcla de la logia de la masonería, el catolicismo romano juntamente con los jesuitas. Siempre le hacen, ¿verdad?, a sus miembros firmar un pacto de silencio. Si nosotros somos llamados a mostrar la verdadera inspiración de la palabra del Señor, ¿por qué nosotros estamos llamados a ocultar cosas? Y dice, bueno, para mostrar una especie de mercadotecnia, bueno, no le vamos a decir a nuestros hermanos para que ellos también se incluyan a este tipo de doctrina falsa. Y la gente, ingenuamente, a veces por falta de conocimiento, decide solamente para probar, para ver qué es lo que hacen allí. Y allí es donde la persona cautivada por estos pseudo cristianos y estos falsos maestros y profetas, ¿verdad?, que están en nuestros días, para mantener a sus miembros subyugados, ¿verdad?, donde no tengan la libertad de poder escoger. Está prohibida en las células que se hacen en el G12 la profecía, porque solo la profecía tiene que venir supuestamente del ungido de Dios, para evitar, dice él, falsas doctrinas y divisiones. Es interesante ver cómo tienen, ¿verdad?, cautivado y engañado a estos hermanos cristianos que han sido víctimas del G12. Y hay muchos que han abierto sus ojos hoy en día y se han dado cuenta, ¿verdad?, toda la mercadería, ¿verdad?, que hacen con la fe en el Señor. En ningún momento el Señor dio métodos de crecimiento a sus discípulos, y menos que hicieran 12 discípulos dentro de ellos. Además de esto, dice la Biblia que era el Señor que añadía a la persona que iba a ser salvo en ese momento. Se predicaba incluso en la primera predicación del apóstol Pedro, se convirtieron 3.000 personas. Es decir, ¿verdad?, que el Señor, por su gracia y por su misericordia, es el que añade las almas a las iglesias. No métodos, ¿verdad?, piramidales, no estrategias humanas para convencer a las personas. Porque el único que puede convencer a la persona de pecado se llama el Espíritu Santo, para hacer convincente a la persona de que es pecadora y que necesita un Salvador. César Castellano, casi todas sus enseñanzas, hace una interpretación de la Biblia alegóricamente. Todo lo espiritualiza. Y así es que muchos hermanos, ¿verdad?, caen por no saber interpretar las Escrituras. Iglesias evangélicas, pentecostales e incluso de Asamblea de Dios han sido engañadas por los tentáculos de esta pseudo falsa doctrina que se ha iniciado desde Colombia. Y hasta el día de hoy permanece. Hermanos, si vosotros que estáis en Colombia o donde quieran que estés, estás en esta secta, corran, huyan de ahí, escapen por su vida. Hermanos, y no hay que olvidar que en estas iglesias se les enseña a hacer un pacto con Dios. Y no es de sembrar la palabra, es de sembrar todo lo que tú tienes en el nombre de Dios, y así el Señor supuestamente se lo va a retribuir el doble, si es posible hasta al 100 por uno. Imagínense esa barbaridad. Del último pacto que se hizo fue el pacto de la gracia, que es el nuevo pacto. Ya no hay más pacto. Ya la persona no puede estar pactando con Dios. Muchos ingenuos caen en la trampa, incluso van a la quiebra, incluso hasta destruyen sus hogares por hacer esos famosos pactos con Dios. Hermanos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Tenemos la palabra profética más segura, el cual alumbra como antorcha por un camino. Esa palabra, ¿verdad?, es la Biblia, y ella es la que nos va a guiar a la verdad.